Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 6, del verso 12 al 19. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oír y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que se puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Bienvenidos sean, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor, hoy a compartir el mensaje en el día de hoy a través de su canal de evangelización. Vamos a ver la enseñanza el día de hoy, cómo el Señor nos motiva, nos enseña, nos instruye, nos prepara a nosotros a ejemplo de Él. Sube a lo más alto, al encuentro con su Padre, a orar. Con esa inspiración, con esa motivación, con ese entusiasmo de su Padre, Él va a establecer algo que no existía: la iglesia. Fíjese bien, como Jesús, inspirado con esa fuerza de la oración, Él llama a los que Él quiere y ora por ellos, ora por los suyos. Por eso hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Este día la Iglesia celebra esa fiesta de los santos apóstoles. Y por eso es de que el Señor nos invita que antes de hacer algo, antes de empezar el día, debemos hacer oración. Antes de hacer todas las cosas, debemos orar, porque la oración nos hace estar cerca de Dios, nos hace estar con Dios. O dígame, ¿por qué Jesús subió al cerro? Subió a un cerro para orar, quiere decir, subió a lo alto para estar cerca del cielo. Y eso quiere decir que nosotros, a través de la oración, nosotros subimos para estar cerca de Dios o para estar con Dios. Eso es lo que hace la oración en nosotros. Eso es lo que hace la oración cada día cuando nosotros nos levantamos y empezamos un nuevo amanecer. Pero ¿qué pasa? Cada quien hace las cosas a su propia manera. Cada quien hace las cosas como le conviene. Se levanta y hace las cosas a su propia manera, a su propio pensar, a su propia decisión o voluntad. Pero hoy el Evangelio nos dice que Jesús, antes de instituir algo que no estaba instituido, va y hace oración. Con eso nos enseña de que nosotros tenemos que orar antes de empezar un nuevo día, empezar su negocio, empezar su trabajo, empezar cualquier cosa que usted tenga que hacer. Jesús va y hace su oración para poder luego instituir algo que no existía, y es la iglesia. Por eso dice que después bajó, dice,
y se reunió, dice, con un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén. Eso quiere decir católica, universal. Mire, procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón, de todas partes del mundo, universal, católica. Y esto es lo que muchos no queremos entender, no queremos aceptar. Y es por eso que hoy el Señor nos enseña, por eso en San Juan, en el Evangelio de San Juan nos enseña Jesús en el capítulo 15, verso 16. Nos enseña Jesús, oiga cómo lo dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. No somos nosotros quienes elegimos al Señor. Fue el Señor Jesús quien vino y nos eligió a cada uno de nosotros. Por eso dice, no fueron ustedes que me eligieron a mí. Hay unos, fíjense, que se eligen entre ellos mismos y se dan el título de cristianos. Se dan el título de cristianos y fundan su iglesia, pero no es la de Cristo. La de Cristo tiene más de 2000 años que la edificó en Pedro, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Quién no va a entender ese texto? Que hayan personas que quieran cambiar la palabra, que quieran cambiar ese texto, ya queda en cada uno de ellos. Pero Jesús fue claro, edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Quiere decir que esa iglesia va a ser criticada, va a ser atacada, va a ser perseguida, pero jamás la van a poder vencer. Díganme ustedes si no es lo que está pasando ahora. Díganme ustedes si no es la iglesia católica la que es criticada. ¿Han escuchado ustedes cuando los hermanos separados dicen, ¿para qué nos vamos a confesar con un hombre pecador? Ese cura es más pecador que ustedes todavía. Otra enseñanza que dice, Jesucristo no fundó una iglesia. Todos somos la iglesia, dice. ¿Se imaginan ustedes? Dice, el Papa es el anticristo. Y muchos, fíjense, muchos que no conocen de la doctrina, muchos católicos que no conocen su doctrina, se dejan engañar. Se aprovechan de aquel frágil, de aquel débil en la fe para fundar una mentira en ellos. Y es por eso cada quien va fundando su iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Cristo ya fundó la de él hace más de 2000 años. Y por eso la iglesia católica lleva más de 2000 años con la misma doctrina, con la misma enseñanza. ¿Quiénes son los que critican de ella? Son aquellos que se han salido de la iglesia católica. Son aquellos que se han separado de la iglesia católica y se ponen el título y se llaman cristianos evangélicos. Y muchos hasta se sorprenden y dicen, no fuman, no toman, no bailan pegado, no van al brujo. Esos sí son verdaderos cristianos. Si usted supiera que atrás de esa palabra que ellos ponen cristianos, hay una gran mentira. Ellos son apóstata, porque reniegan de toda la enseñanza que Jesús nos enseña en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que hoy el Señor nos viene a enseñar cómo Él instituyó. Vamos a ver en Marcos, por eso aquí en San Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Es el mismo Señor quien va eligiendo.
Es el mismo Señor quien nos llama, nos prepara y nos envía a través de la sucesión apostólica, a través de la imposición de manos. Aquel que va a ir a predicar sin su formación, sin la imposición de las manos, mire, está loco, le patina el coco. Nadie puede ir a predicar sin la sucesión apostólica. Tiene que pasar por su formación, por su preparación. Luego tiene que ser enviado por el obispo, por los apóstoles de Jesucristo. Es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, más de 2000 años, que sigue viviendo la enseñanza. Y por eso el Señor dice, no fueron ustedes que me eligieron a mí, fui yo. Y eso lo vemos en Marcos. San Marcos nos enseña cómo Jesús llamó. San Marcos capítulo 3, en su verso 13 dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunió con él. Llamó a los que él quiso. No me eligieron a mí, dice el Señor. Fui yo quien los eligió a ustedes. Y por eso aquí está eligiendo. Por eso aquí está llamando. Marcos 3:13. Jesús subió al monte, subió nuevamente al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que fueran con él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. O sea que nadie se puede autonombrar predicador, pastor. Jesús eligió a 12 y dentro de los 12 no existe nombre de mujeres. No hay ni una mujer. Y si usted se da cuenta hoy en este mundo, existen pastoras. ¿De dónde sacan ese título? ¿De dónde sacan ese nombre? ¿Dónde van a traer esa enseñanza? Porque Cristo llamó a 12 para fundar su iglesia, para instituir su iglesia. Llama, prepara a 12, los forma y luego los envía. Los envía a la misión. Por eso dice así instituyó a los 12. Instituyó quiere decir que no existía, no estaba instituido. Jesús lo instituyó. A los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ya vimos, ahora vemos en el Evangelio, por eso en el Evangelio dice, al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí no dice el nombre de una mujer. ¿Y por qué hay religiones que se nombran así, congregaciones, que tienen sacerdotisas, que tienen pastoras? Qué tristeza. Y mucha gente ignorante, perdón, pero la palabra ignorante no es una ofensa. La palabra ignorante es desconocer la enseñanza de Jesucristo. Mucha gente ignorante, débil en la fe, en el conocimiento de la palabra. Por eso San Ignacio decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. ¿Cómo yo voy a enseñar algo que no he estudiado, que no conozco? ¿Cómo lo voy a compartir? San Ignacio fue claro en decirnos. Y es por eso que en el llamado que Jesús hace no existe el nombre de una mujer. Y mucha gente ahí van atrás, felices, contentos. ¿Se dan cuenta ustedes la gran mentira, el gran engaño que hoy se vive? Y muchos católicos que no se forman, ahí van atrás. Católico ignorante, seguro protestante. La iglesia te llama, la iglesia te invita para que te formes, para que te prepares,
Pero ¿qué pasa cuando se van de la iglesia? Dicen, cuando yo era católico no me enseñaron. No me enseñaron las escrituras, la Biblia. En cambio aquí sí ya sé, ya conozco, sí sabe, pero mentiras. Porque no es la verdadera doctrina la que Jesucristo ha enseñado y que sus apóstoles de Jesucristo son las que llevan más de 2000 años enseñando la misma doctrina. Por eso aquí en San Marcos 3:13 estableció su iglesia, algo que no existía, pero que el Señor vino a instituirlos. ¿Y cómo nos encontramos nosotros muchas veces? Estamos como los discípulos que nos enseña allá en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26 en su verso 40. Vea usted cuando Jesús fue a orar. Nuevamente Jesús fue a orar y cuando él regresó, los encontró dormidos. ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos? San Mateo 26:40 dice así. San Mateo 26:40. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Cuando Jesús regresó, los encontró dormidos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estamos en el mundo de hoy? Despiertos para el mundo, pero dormidos para Cristo. Estamos despiertos en las cosas del mundo, en los placeres de la carne, en la diversión. Damos todo por el mundo, pero para Cristo. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos dormidos para Cristo y despiertos para el mundo. ¿Cómo los encontró Jesús a sus discípulos? Dormidos. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos. Los halló dormidos. Los discípulos estaban dormidos para Cristo, pero despiertos para el mundo. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos, a que nos preparemos, nos formemos, porque si nosotros no nos formamos, seremos los siguientes en seguir aquella mentira, aquella doctrina de hombres que no tiene fundamentos. Recuerde usted que la primera carta, la primera lectura del Evangelio de hoy está tomado en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, verso 19 al 22, y dice que nosotros somos la verdadera familia de Dios. Veamos cómo lo dice. En la carta de San Pablo a los Efesios, en su capítulo 2, la carta a los Efesios dice que nosotros somos la verdadera familia de Dios fundamentada en los apóstoles. Capítulo 2, versos 19 al 22. Vean cómo lo dice. Así pues, ya no somos extranjeros, ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ciudadanos, somos de la familia de la ciudad de los santos, de la familia de Dios. Oiga, así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Ustedes son de la familia de Dios. ¿Cómo? Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Somos de la familia de Dios cuando nosotros estamos cimentados, fundamentados sobre las bases de los apóstoles y de los profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Entonces, por esa razón que la palabra del Señor hoy nos invita a formarnos, a prepararnos, a estar despiertos y no a estar dormidos, porque si no, nosotros somos los que nos dejaremos engañar por aquellos que van engañando. Recuerde que el Señor vino a sembrar una semilla buena, pero ¿qué pasa? Que al dormir el enemigo fue y sembró cizaña. Entonces,
Cuando nosotros nos dormimos, viene el enemigo y siembra la cizaña, la división, la enseñanza de hombres. La Iglesia Católica, fíjese bien, tiene fundamentos, tiene partida de nacimiento, y por eso es de que hoy la Iglesia sigue con más de 2000 años enseñando la misma doctrina. Al igual que todas aquellas que se llaman Iglesia, también tienen partida de nacimiento y tiene a su fundador. Usted puede buscar a todas esas que se llaman iglesias, las sectas protestantes. Usted puede buscar la fecha en que fue fundada y su fundador. ¿Cuántos años tienen? Los luteranos, que fueron los primeros que se dividieron de la iglesia, ellos tienen más de 500 años. Son los más viejos. Más de 500 años. Pero la iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años. Por esa razón nos invita a estar despiertos. Fíjense, por eso en San Juan 15:16 dice: no fueron ustedes que me eligieron a mí. Y como fue Él quien nos eligió, por eso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, San Lucas capítulo 22, verso 31 dice, Jesús dice que seremos zarandeados. Seremos zarandeados, dice Jesús. Y mire, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Debemos orar. Jesús ha rogado, Jesús ha orado por Pedro, por el Papa, por el pastor, por el guía, como usted quiera llamarlo. Ha orado Jesús por él. Y después dice de que Pedro haya vuelto, oiga, dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Jesús ha hecho oración, Jesús ha intercedido por su iglesia. Jesús ha rogado por el Papa, por el representante, fíjense bien, de Cristo en la tierra, el Papa. Y es por eso, fíjese bien, es por eso que debemos orar por toda la jerarquía de la iglesia, por el Papa, por los obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, predicadores, por toda la jerarquía de la iglesia debemos orar para que no se queden dormidos y sigan enseñando la palabra del Señor, como lo hacía la primera comunidad de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 4. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ustedes van a ver el poder de la oración, cómo lo hacían las primeras comunidades. Por eso nos invita el Señor a permanecer despiertos en la oración. Hechos capítulo 4, verso 31 nos dice así: terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Allí había un numeroso grupo de discípulos que eran suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oír y para que los sanara de sus enfermedades. Oiga, también los atormentados por espíritus malos recibían curaciones. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Cuando Jesús envió a sus discípulos, fíjese bien, a la misión a la cual hemos sido nosotros también enviados. Jesús envió a la misión, como hoy también nos ha hecho el Señor, y eso lo dice
Marcos 16:15 y Mateo 28:18 en adelante, a la cual somos invitados a prepararnos, a formarnos y a enseñar, a hacer que también otros lleguen al conocimiento de la verdad, para que otros también alcancen la salvación. Y hoy que estamos todavía en vida, debemos de aprovechar esa oportunidad. Recordemos que el hombre es inteligente, el hombre es capaz de entender todo. El hombre tiene una capacidad de poder entender todo lo que está en este mundo, lo que existe en este mundo. Pero la palabra de Dios no puede entenderla. Y eso es lo que el Señor hoy ha querido que nosotros hagamos, llevar y predicar la palabra para que todos nosotros, dice el Señor, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es así pues como somos invitados, queridos amigos y hermanos en la fe, a que nos deje un me gusta para que este evangelio, la palabra del Señor, llegue a muchas más personas. Y si usted no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba, a suscribirse, y así está apoyando a la palabra del Señor. Active la campanita para que cuando subamos un video le llegue las notificaciones. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.